Hola, bienvenidos a esta presentación titulada Rendimiento de forraje en mezclas de avena con otros cereales a través de dos fechas, a cargo de un servidor, Víctor Manuel Zamora Villa, perteneciente al Cuerpo Académico de Cereales de Grano Pequeño de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Nosotros nos enfocamos en estudios y desarrollo de genotipos para la producción de forraje en invierno, que pues buscamos optimizar de diversas maneras y en las cuales se ha reportado que la mezcla de cereales con leguminosas puede incrementar de manera sustancial tanto la producción como la calidad del forraje. En la producción de forraje en el norte del país, la avena predomina como un cultivo forrajero de invierno, de tal forma que nosotros pues estamos evaluando la alternativa del desarrollo de mezclas forrajeras con este cereal tan importante que es la avena. Tan importante es que la laguna, que ubica aparte de Coahuila y Durango y Zacatecas, se ubica como el quinto lugar en la producción de forraje con avena o de avena forrajera. De forma que nuestro objetivo fue evaluar la producción de forraje seco de 4 genotipos de cereales y sus mezclas binarias en 2 fechas de siembra en la localidad de Navidad, Nuevo León. La hipótesis que establecimos fue que las mezclas de cereales pueden representar una opción para incrementar la producción de forraje seco. Para ello, sembramos en el ciclo otoño-invierno 2020-2021 en el campo experimental Ingeniero Humberto Treviño Siller, propiedad de la Universidad Autónoma de Antonio Narro, que se ubica en el municipio de Galeana, Nuevo León, a una latitud de 25,04 y longitud de 137, elevada a 1895 metros sobre el nivel del mar. Evaluamos las proporciones siguientes. La proporción 100-0 nos va a identificar 100% de avena y 0 del otro cereal, o sea, el monocultivo de avena, 75-25, 75 de avena, 25 del otro cereal, 50-50, mitad y mitad, 25-75, 25 de avena, 75 del otro cereal, 0-100, 0 de avena, 100% del otro cereal, de tal manera que sería un monocultivo cereal. Esos cereales que nosotros utilizamos fueron el trigo, cebada, triticale, de forma que cuando hicimos las proporciones que acabamos de mencionar, tuvimos 13 tratamientos, tal y como aparecen ahí en pantalla, identificando o resaltando en rojo los monocultivos, tanto de la avena como el triticale, del trigo y la cebada, y luego sus proporciones en mezcla con avena. El establecimiento del experimento fue el 9 de diciembre del 2020 y el 12 de febrero del año actual, ya lo dijimos en la localidad, utilizando una densidad de 120 kilogramos por hectárea en parcelas de 6 surcos de 3 metros de largo y espaciados a 35 centímetros. Aplicamos una fertilización de 120 de nitrógeno, 80 de fósforo y 0 unidades de potasio, donde el nitrógeno lo aplicamos de manera fraccionada, mitad a la siembra y mitad al primer auxilio. El fósforo se aplicó toda la siembra. Utilizamos un diseño de bloques completos al azar con 3 repeticiones y realizamos prueba de medias con la de probabilidad. Evaluamos las variables siguientes. Para determinar el forraje seco producido, pues nosotros tuvimos que cortar el forraje en verde a los 105 días después de la siembra y registramos también la altura de planta, la etapa fenológica, la cobertura, la temperatura y el NDVI. El forraje seco fue determinado posterior a el secado de la muestra de forraje verde que fue analizada como bloques completos al azar para cada fecha de siembra y un análisis combinado sobre las 2 fechas para la información global. Y en dicho análisis global realizamos un contraste para comparar la producción, el comportamiento en forma general de las mezclas contra los monocultivos. En el primer análisis que hicimos de la fecha de diciembre del 2020, nos encontramos que aunque hubo poca diferencia entre las repeticiones de todas las variables en el experimento que nosotros implementamos, y entre los tratamientos encontramos diferencias altamente significativas en todas las variables, excepto en la temperatura de planta. Sí, ahí no hubo diferencia entre los tratamientos que evaluamos. La producción de forraje seco se ubicó en una media de 5,03 toneladas por hectárea en esa primera fecha. En la segunda fecha de siembra, nosotros encontramos que ya entre las repeticiones se muestran diferencias significativas y altamente significativas en las variables que evaluamos. Entre los tratamientos nos topamos con que la altura de planta, la temperatura y el índice de vegetación diferencial normalizado no mostraron diferencias entre los tratamientos evaluados, pero sí encontramos diferencias altamente significativas en la cobertura y la etapa fenológica.
En la producción de forraje seco solamente encontramos diferencias significativas entre los tratamientos evaluados. La media de forraje seco se ubicó en las 7.73 toneladas por hectárea. El análisis combinado nos dijo que entre las fechas de siembra solamente se presentaron diferencias significativas en la altura de planta, en el índice de vegetación diferencial normalizado y altamente significativas en la etapa fenológica, pero no encontramos diferencias entre las fechas para la producción de forraje seco, para la cobertura y para la temperatura de la planta. Entre los tratamientos evaluados en las dos fechas, se encontró diferencia altamente significativa en todas las variables excepto en la temperatura, perdón, en la temperatura de planta. En la interacción fecha por tratamiento, fecha de siembra por tratamiento, encontramos diferencias significativas en la cobertura y en el forraje seco, perdón, y altamente significativas en la etapa, el NDVI y la altura de planta. El contraste que realizamos para comparar las mezclas contra sus monocultivos nos dijo que solamente hubo diferencias significativas en el forraje seco. Es decir, las mezclas resultaron igual que sus componentes o monocultivos en altura, temperatura, NDVI, cobertura y etapa. La única diferencia que encontramos fue en la producción de forraje seco. Para tratar de explicar esto, realizamos la siguiente gráfica donde en el eje de las días se ubican los monocultivos de cebada, trigo y triticale en ese orden productivo. Y del extremo opuesto encontramos el tratamiento 100-0 que nos representa a la avena como monocultivo. Entonces, los cereales como monocultivo rindieron más que la avena y cuando se empezaron a mezclar con avena en una proporción de 25 de avena, 75 del cereal, en el caso de cebada y trigo mostraron una disminución en su producción, mientras que el triticale incrementó su producción en dicha proporción, en esa proporción evaluada. Cuando se combinó 50% de avena y 50% del cereal, trigo y cebada siguen disminuyendo su producción y aunque hubo una ligera, comparativamente con la proporción anterior, hubo una ligera disminución en el caso del el triticale rinde más que su monocultivo. En la mezcla 50%, 50-50, el triticale rindió más que el triticale solo. Entonces le benefició, en este caso, al triticale la mezcla con avena en las proporciones 25-35 y 50-50. Mientras que para la cebada y el trigo, pues la mezcla con avena fue en decremento o en detrimento de su producción. Así lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos 75 de avena y 25 de estos cereales, pues baja en su producción, inclusive por debajo de aquello que muestra la avena como monocultivo, que vuelvo a recalcar, es el tratamiento 100-0. Concluimos pues que los monocultivos fueron más productores de forraje seco que sus mezclas con avena y que la avena impuso un efecto de competencia con el trigo y la cebada, pero tuvo un efecto complementario con el triticale. Asimismo, la avena se comportó como la especie menos productiva a través de las dos fechas de siembra evaluadas en esta localidad de Navidad, Nuevo León, y la segunda fecha se detectó o se declara como la fecha de siembra más productiva y adecuada para la producción de estos cereales. Si alguien está interesado en algo más de información, con toda confianza, aquí aparecen los correos de un servidor para que nos contacten. Saludos.